a la Dirección General de Educación Física Estatal, encabezada por el maestro Froilán Alessi Mejía Ávila. Estos procesos formativos representan una acción sumativa y sustantiva que reafirma el compromiso para la mejora continua y la excelencia académica. En este sentido, rumbo a los Juegos Deportivos Escolares de la Educación Básica 2025-2026, tenemos preparado esta capacitación. Agradecemos de manera especial al maestro Mauricio Bailón, director general de Desarrollo Deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, por su respaldo institucional que hace posible esta capacitación. De la misma forma, agradecemos a Germán Valencia, gerente técnico de Desarrollo Deportivo, y Eduardo Valencia, coordinador operativo de Jugamos Todos. Perdón, Valera igual. Perdón, a Germán Valera y Eduardo Valera, perdón. Agradecemos de manera especial por esta capacitación y por la coordinación en este acompañamiento rumbo a los Juegos Deportivos Escolares. En este sentido, les invito a participar de manera activa y aprovechar los conocimientos que nuestros ponentes traen el día de hoy. Muchas gracias, maestro Germán. Adelante, y el micrófono es de ustedes. Gracias, Luis. Hola a todos, buena tarde. Encantado de estar por aquí con ustedes. Igual, Luis, saluda a Fro y a todo tu equipo. Bienvenidos a esta sesión. No quisiera llamarle tanto de capacitación, porque muy probablemente algunos de ustedes, maestras, maestros, ya hayan participado en la sesión que dimos el ciclo anterior, justo con este propósito de que conocieran las reglas de juego del fútbol 5 que diseñamos para el sector educativo. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos porque a partir de la experiencia que tuvimos el ciclo anterior, que fue el primer momento en que la Federación Mexicana de Fútbol implementó un torneo escolar, si bien en la parte federada hay muchísima experiencia. En el caso del deporte escolar, el ciclo escolar anterior fue la primera vez que pudimos incursionar, y hacer equipo con ustedes y con todas las secretarías. Finalmente tuvimos la participación de las 32 entidades. Nos dejó, la verdad, un muy buen sabor de boca, tanto a nosotros como federación, como a las diferentes instancias y autoridades. Tan es así que, bueno, para esta nueva edición de los Juegos Deportivos Escolares, la modalidad que nosotros proponemos, que es que las niñas y los niños de primaria, y también incluyendo ya para este ciclo escolar el nivel de secundarias, pues lo propicio es que jueguen el fútbol 5, con reglas adaptadas y adecuadas tanto a los propósitos educativos como también a las condiciones de la infraestructura escolar, y sobre todo también a lo que para nosotros como Federación Mexicana de Fútbol entendemos que es el rol del profesor y la profesora de educación física, que no es propiamente el formar futbolistas. Evidentemente ustedes tienen otros temas educativos y prioritarios que atender, y tienen esta situación también de la iniciación deportiva de sus alumnas y alumnos, no solo en el fútbol, sino en otras disciplinas como el atletismo, el handball, el básquetbol, el voleibol, y entre ellos el fútbol, ¿no? Y la verdad es que para nosotros, entendiendo esta situación, nos dimos a la tarea de indagar en las alternativas, y desde luego con un conocimiento amplio sobre el sector educativo que ya teníamos a partir de nuestro programa Jugamos Todos, es que diseñamos este compendio de reglas de juego, partiendo sí de una base que es el fútbol asociación. Adoptamos algunas situaciones que se presentan en el fútbol sala, que finalmente las dimensiones y el número de jugadores e inclusive el tamaño del balón prácticamente es el mismo, o bueno, muy similar. Y sí, con la idea de que fuera una modalidad o un formato de juego propicio y sobre todo accesible para, de ser posible, todas las escuelas de México, pues es que se generó esta propuesta, y que la verdad fue bastante exitosa. Tan es así que, bueno, la CONADE y la Secretaría de Educación Pública han tenido a bien el que se inserte esta modalidad,
en su convocatoria de Juegos Deportivos Escolares de la Educación Básica. Y también agradecemos, y con esto concluyo, el interés de Luis Ávila y de su equipo por tener este espacio con ustedes, con la finalidad, maestras, maestros, de que algunos de ustedes seguramente estarán dirigiendo a los equipos representativos de sus escuelas. Probablemente algunos de ustedes también estén fungiendo como árbitros o lleven esta tarea de moderar los partidos, que pues no es una tarea menor. O probablemente también hay aquí supervisores o inspectores que apoyen también en la organización de sus respectivos juegos de zona, de sector, de región, hasta llegar a su estatal. Y pues la verdad es que el propósito nuestro es que en la medida que nosotros homologuemos la implementación de las reglas de juego, pues estará cumpliendo el propósito formativo que buscamos en las niñas y los niños. Entonces, pues qué mejor que tengamos este espacio. No me extiendo más, les cedo la palabra a mi compañero Eduardo Valera, que es metodólogo aquí en la Dirección de Desarrollo Deportivo, para que puedan ir abordando cada una de las reglas y sí pedirles que digo, somos muchas personas las que estamos aquí conectadas, pues más de 100 personas, y para que no se complique un poquito la parte de las preguntas y respuestas, de favor, si tienen a bien escribirlas en el chat, y al término de la presentación, nosotros nos damos a la tarea de irlas respondiendo. De Recording in nuevo, progress. agradecerles y les cedo el micrófono a Lalo. Adelante, Lalo. Muchas gracias, Germán. Muy buenas tardes, profesores de allá del bonito estado de Veracruz, paisanos de aquí de un servidor. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Abrazo para ti, para todo tu equipo. Y bueno, pues dando inicio con el tema ya propiamente de lo que es el tema de las reglas de juego de la modalidad 5 contra 5, pues arrancamos con esta sesión de inducción a la modalidad. Bueno, en una primera instancia, hablar un poquito sobre o dar una pequeña introducción sobre lo que son las reglas de juego, cómo fueron creadas, diseñadas y configuradas, que son reglas específicas para la modalidad del fútbol escolar, pensadas en este contexto, ¿no? Dentro de todos los entregables, nosotros desde el ciclo escolar anterior le hicimos llegar a Luis y a su equipo de trabajo un documento que se denominaba así como las reglas de juego, en el cual empezaba con este párrafo que decía: el presente documento establece las reglas de juego para la modalidad 5 contra 5 que regirán el torneo nacional de fútbol escolar de la FMF de nivel primaria. Esta propuesta es el resultado de una simplificación en primera instancia de las reglas de juego de fútbol de asociación. Partimos de eso, de las 17 reglas que nos marca el IFAB. Y asimismo de un análisis de las necesidades y capacidades de los jugadores. Ya lo comentaba Germán, estamos en el entendido de que el objetivo principal de la asignatura de educación física al interior o dentro de la media curricular de la escuela primaria o de este nivel básico no es formar futbolistas. Entonces es ampliar el bagaje motor de los niños básicamente dentro de todo ese posibilidades y rangos de acción que ustedes tienen. Pues vendrá el tema del deporte escolar y sobre eso también están adaptadas estas reglas, así como de la disponibilidad y condiciones de la infraestructura. Así como podemos encontrar nosotros al interior de las escuelas algunas instituciones bendecidas, por darle un término, en el cual cuentan con espacios o áreas verdes inmensas, o que incluso nos hemos llegado a encontrar algunas escuelas, tanto de orden público como privado, que tienen canchas de fútbol 7 o incluso canchas de fútbol asociación, hasta de pasto sintético. No es la realidad de todas las escuelas. La realidad de la mayoría de las escuelas, tampoco para no generalizar de este lado, pues se acerca más hacia un patio de usos múltiples, ¿no? Una cancha de usos múltiples que muchas veces se limita a las dimensiones de una cancha de baloncesto, de este 15 por 28 metros que mide la cancha de baloncesto. Ok, por eso decimos que esta modalidad también se adapta a la disponibilidad y condiciones de la infraestructura con la que cuentan la mayoría de las escuelas. Digo, si de ahí para adelante ustedes cuentan con una mayor disponibilidad en cuanto a espacio, en cuanto a infraestructura y demás, pues qué bueno, ¿no? Eso podrá permitirles eh, esa baraja de posibilidades con las que ustedes pueden implementar sus clases y preparar a sus equipos, pero pues esto sí es pensado para la generalidad o para la mayoría de las escuelas. Posteriormente, dentro de este mismo apartado de la introducción, esta modalidad, ¿ok?
Desde el renglón técnico influye en un mayor número de interacciones de los jugadores para con el balón o en situaciones de juego. Estamos, digo, no hay que ser matemáticos ni hay que hacer una ecuación muy compleja en la cual, pues obviamente si en una cancha de 11 contra 11 donde hay 22 jugadores coexistiendo dentro de un dinamismo de juego y solamente hay un balón presente y el tiempo de juego durara 25 minutos, 40 minutos, 50 minutos, ok, tiempo total de juego, pues habrá que dividir ese tiempo total entre la cantidad de jugadores que hay dentro de. ¿Ok? Y eso nos podría dar una cuenta de cuánto tiempo aproximadamente el jugador podría tener de tiempo de interacción con el balón. Obviamente, a nosotros al reducir el número de jugadores, pasar de 11 o de un fútbol 9 que eran las modalidades con las cuales se estilaba que se convocaran los juegos, los juegos deportivos de la educación básica, lo pasamos a un 5 contra 5, pues obviamente las posibilidades de interacción de los niños crecen exponencialmente, ¿ok? Que es uno de los principales beneficios que encontramos con esta modalidad. Eso a su vez, pues obviamente va a ayudar a una mejora acelerada del desarrollo de los fundamentos técnicos. Si bien estos se trabajan o se pueden trabajar desde la clase de educación física o se pueden generar espacios propios para la preparación de estos equipos o de estos representativos de las escuelas para la participación en estos juegos, pues obviamente una cosa es el escenario controlado que te da un entrenamiento de cualquier disciplina deportiva a una situación real de juego, ¿no? Donde ya pones en práctica ya netamente el fundamento que tú terminas por mecanizar durante la sesión de entrenamiento, pues aquí ya lo llevas a la situación real, ¿no? Que aquí cabe mencionar que dentro de todo lo que hemos estructurado en el modelo de desarrollo del fútbol infantil de aquí de la federación, pues hablamos y reconocemos que el fútbol, ¿ok? Se denomina como un deporte situacional. Estamos en el cual pues obviamente la ejecución del fundamento técnico no tiene que ser perfecta, sino que se adapta a las condiciones que se le presentan en el momento al jugador. ¿Esto qué quiere decir? Que pues obviamente nuestro deporte no está o no es calificado por qué tan pura o pulcra es la ejecución del fundamento, sino que al momento de hacer contacto con el balón, sea con la fuerza necesaria, la intensidad requerida para que el balón siga su camino y lo sigamos teniendo en posesión o se pueda finalizar la jugada, ¿no? Por eso también en el fútbol le llamamos, no propiamente como un fundamento técnico, bueno, lo llamamos como fundamento técnico, pero lo conocemos más como un tipo motor ideal, ¿no? Y esto a su vez pues se va a ir mejorando conforme más interacciones tiene el niño con el balón. Constante toma de decisiones, estamos muchas veces en la bibliografía que se remite netamente a los deportes de conjunto o en este caso específicamente al fútbol. Se habla cuando llegas a este apartado de la toma de decisiones, muchas veces te terminas remitiendo a la toma de decisión del jugador que tiene el balón en los pies. Pero la realidad es que si te adentras un poquito más en esa bibliografía, en cualquier deporte situacional, en cualquier deporte de conjunto con posición, te habla de que existen cuatro roles de juego, ¿no? El atacante con balón, que es el jugador que tiene el balón en sus pies, porque al final del día el móvil determina en qué fase del juego te encuentras, si estás en una fase ofensiva o en una fase defensiva. Entonces el jugador que tiene el balón es atacante con balón, después de ahí todos los compañeros de ese mismo jugador se convierten en atacantes sin balón. Después de ahí, del otro lado, los jugadores o el equipo que se encuentra en fase defensiva, tenemos al defensor del atacante con balón, que es directamente el jugador que se encuentra 1-1 con el adversario que tiene el balón en su posesión, ¿ok? Y los defensores de los atacantes sin balón, es decir, todos los demás jugadores que están haciendo o teniendo una referencia de marca contra los demás jugadores del equipo rival que tienen el balón en su poder. Y en estos cuatro roles de juego, pues todos están tomando hay una constante toma de decisiones por parte de los cuatro roles, no solamente del que tiene el balón. Obviamente, el juego va a rotar conforme la decisión que toma este jugador que tiene el balón en los pies. Pero de ahí en fuera, tanto sus compañeros que pueden decidir desmarcarse, ¿ok? Abrirse hacia la banda, incluso no pedir el balón, empezar a trotar para jalar la marca, frenarse para desmarcarse. Es una constante toma de decisiones, ¿ok? Los jugadores que están defendiendo a los atacantes sin balón, pues de igual forma, ¿ok? No siempre tienen que, para hacer una buena marca o una buena defensa, tienen que estar pegados a sus rivales.
Muchas veces con el simple hecho de estar a una distancia próxima, con eso ellos están cubriendo tanto el espacio como el jugador. Eso también es una toma de decisión. Tal vez dentro de estos 4 escenarios o dentro de estos 4 roles de juego, el jugador que más limitado está en cuanto a la toma de decisión es el que está marcando directamente al jugador que tiene el balón, porque pues, él se podría limitar únicamente a dar respuesta a la acción que haga el jugador. Si quiere pasar, si quiere conducir, si quiere regatear, estamos, pero de ahí en fuera, los otros 3 roles están en una constante toma de decisiones. Al ser un espacio reducido, okay, en el que se juega esta modalidad del 5 contra 5 del fútbol escolar, estamos todo el tiempo el balón no deja de estar en tu zona de interacción. Estamos muchas veces cuando estamos en el fútbol asociación, al ser terrenos más grandes, un terreno de juego mucho más grande, por poner un ejemplo, yo soy un defensa lateral por derecha y el balón se encuentra en el otro extremo cercano a la portería del equipo rival porque mi equipo se encuentra atacando, ¿ok? Y yo me desentiendo completamente de la jugada porque el balón no se encuentra en mi zona de interacción, ¿no? Aquí en el fútbol escolar, eso difícilmente pasa, porque al ser en un espacio reducido, okay, todo el tiempo el balón está en tu zona de interacción. O sea, sí podrá estar a veces un poquito más cerca, a veces un poquito más lejos, pero el que tú te dejes de mover prácticamente reduce en un 25% las posibilidades de tu equipo de poder, ya sea o defender la portería o de poder crear una situación de peligro en la portería del equipo contrario. También, en el siguiente punto, hay un cambio de roles constante. Estamos siguiendo el ejemplo que les decía del lateral por derecha en el fútbol de asociación. Pues, sobre todo por las etapas de comprensión del juego de los niños en estas edades, se podría decir, bueno, pues los niños entienden que si yo soy defensa y estamos atacando, pues que se ocupen los medios y los delanteros de atacar. Estamos, o caso contrario, si yo soy delantero y el balón está en mi medio campo, pues que se ocupe el portero y los defensas y algunos otros jugadores de defender. Yo soy delantero. Aquí, al ser espacios tan pequeños y hacer un dinamismo de juego bastante elevado y vertiginoso, pues obviamente hay un cambio constante de roles de juego, ¿no? Sí, de roles en cuanto a la parte ofensiva y defensiva. Hay muchísima transición y por lo cual los jugadores no pueden limitarse a decir, bueno, estamos atacando y yo no ataco. No, si yo me subo al ataque, pues le sumo ese mismo 25% de posibilidades que si no lo hago, se lo resto, pero que si lo hago, sumo ese 25% de posibilidades de tener un mejor ataque, ¿no? Y ese mismo dinamismo del que venimos hablando, pues también mantiene una exigencia física. En el fútbol de asociación, repito, al ser espacios más grandes, tal vez la exigencia física venga sobre un trabajo de duración, ¿no? Un trabajo sobre resistencia. Aquí la exigencia física se ve más en expresiones de potencia, de altas intensidades, de expresiones de velocidad. Entonces la exigencia física se mantiene, ¿no? Estos son parte de los beneficios que aporta dentro del renglón técnico. En las pautas y adaptaciones, dentro de las principales que ustedes verán a continuación en las reglas de juego, pues vamos a ver las dimensiones del terreno de juego, el tamaño de las porterías y el balón, que son estos 2 elementos físicos que siguen prevaleciendo. O sea, a pesar de que sea un fútbol adaptado para el tema escolar, sigue habiendo 2 porterías, una para cada uno de los equipos y sigue existiendo un solo balón. El número de jugadores por equipo, tanto los jugadores que están dentro del terreno de juego como los suplentes o los sustitutos. Estamos el tema de los cambios o las sustituciones ilimitadas, que es un entrar y salir constante del juego, que el mismo dinamismo del fútbol o de esta modalidad te lo va a pedir. Y el procedimiento en cuanto a la ejecución de las faltas y la sanción de las conductas incorrectas. Y por último, la promoción y difusión, ¿no? No solamente de la modalidad de fútbol escolar en sí, sino también de otras modalidades que reconoce la FIFA, en este caso la modalidad de fútbol sala. Esto puede ser el parteaguas, o puede ser el primer escalón o la primera piedra para la promoción de esta modalidad aquí al interior de nuestro país. Es sabido que a nivel internacional potencias en el fútbol de asociación o en el 11 contra 11, como lo puede ser Portugal, España, Francia, de este lado del charco podríamos hablar de Brasil, de Argentina, de Uruguay, pues dentro de sus bases, de sus futbolistas en etapas de iniciación, pues se encuentra el fútbol de sala, el fútbol del salón, el futsal o el baby fútbol, como lo conozcan o como lo manejen. Obviamente el término correcto es fútbol sala, estamos así, lo reconoce la FIFA, y que aquí en México no es una modalidad que ha tenido tanta promoción o tanto auge, ¿okay? Pero que con esto podemos dar los primeros pasos hacia el tema de la iniciación de todos, tanto de los jugadores como del conocimiento a nivel
técnico-táctico por parte de los entrenadores o profesores de educación física para dar ese empuje a esa modalidad. ¿Vale? Ahora sí, ya entrando en materia, propiamente lo que venimos aquí con el tema de las reglas de juego. La regla número 1 que nos vamos a encontrar es el terreno de juego. El terreno de juego es considerado como el espacio físico donde el balón puede ser disputado por los jugadores de ambos equipos, así como la superficie donde es válido, ¿no? Dentro de la portería sigue siendo terreno de juego. Las dimensiones, aquí existe un tema de flexibilidad. No es tajante decir, bueno, nosotros queremos un 15 por 28. No, habrá patios más grandes, habrá patios más pequeños, habrá algunos que ni siquiera es reconocido como un patio didáctico, como un patio multiusos o multideportivo, sino que se tenga una plancha de cemento o se tenga un área verde. Entonces, las dimensiones pueden, bueno, se tiene esta flexibilidad de que de lo largo pueden ir desde los 20 hasta los 30 metros y en el ancho de los 10 a los 20 metros, siempre respetando una figura rectangular. ¿Qué quiero decir? Si en el largo nos vamos al mínimo, que son 20 metros, y en el ancho nos vamos al máximo, que son igual 20 metros, nos podría quedar una figura cuadrada. Si tenemos eso, pues nosotros tendremos que ajustar las medidas de tal manera que nos quede una forma rectangular. Las áreas se trazarán con un diseño similar a las del fútbol sala. Para eso voy a ocupar la siguiente diapositiva, el siguiente slide. Ahorita no me adelanto. El punto penal ese se ubicará a 6 metros de distancia del punto medio de la línea de meta. Estamos a 6 metros de distancia. Las porterías, también aquí existe una flexibilidad. Nos vamos con un punto de partida con las porterías que se encuentran instaladas, de estas que son bases metálicas, que es a su vez la portería, pero a su vez es la base del tablero de baloncesto, que son porterías de 3 metros de ancho por 2 metros de alto. Pero también nos encontramos algunas otras instalaciones en donde pues tienen porterías que se mandaron a hacer, que fueron donadas o que ya contaba la instalación, la escuela desde que la entregaron, estamos, y no cumplen con estas medidas específicas, por lo cual también tenemos flexibilidad diciendo, bueno, la distancia entre los postes puede pasar de ser de 2 hasta 4 metros. Y la altura del travesaño, o sea, del suelo a la altura del travesaño, a la base del travesaño, puede pasar de 1,5 hasta los 2 metros. No pasar de los 2 metros, a pesar de que la portería de fútbol asociación rebase esos 2 metros, llega a los 2,44, estamos aquí, no queremos que pase de los 2 metros en una primera instancia o la principal de ellas por la cuestión de la presencia física de nuestros jugadores. Más allá de esos 2 metros, se podría sacar una ventaja, ¿no? Principalmente con jugadores de primaria baja, ¿no? Por eso, si nos vamos a los mínimos, te podría quedar una portería de 1,50 de alto por 2 metros de ancho, o si nos vamos hasta los máximos, te podría quedar una portería de 4 metros de ancho por 2 metros de alto, ¿no? La superficie está igual, tiene bastante flexibilidad, podrá ser una superficie natural como pasto o tierra, o podrá ser una superficie artificial como pasto sintético, cemento, duela, de caucho, de hule, de estas nuevas canchas de las cuales están dotando a muchas escuelas en muchas entidades del país, que ya es un piso de goma muy, muy, muy padre. Digo, si no lo tenemos y tenemos por ahí el pasto, la tierra, adelante, con eso salimos, ¿vale? Esta es el trazado del terreno de juego. Como les decía, son los 15 metros de ancho por los 28 metros de largo. Obviamente se traza el medio campo dividiendo el espacio en 2 mitades, ¿ok? Esta línea tendría que ir a los 14 metros. El radio del círculo central es a 1,8, que aquí nos remitimos netamente al radio del círculo central del baloncesto. Ok, el punto penal, como se los comentábamos, es del centro de la línea de meta o del centro de la portería, como quieran tomar. Ok, 6 metros hacia adentro de la cancha. Aquí se coloca el punto penal. Y el área, lo que les decíamos, se traza con un diseño similar a la del fútbol sala. Básicamente, seguimos los siguientes pasos. De este punto central, aquí si ven mi cursor, del punto central son 6 metros a la derecha, 6 metros a la izquierda. Una vez que tenemos esa distancia, hay que trazar una línea de 4 metros de cada lado, una del lado derecho, una del lado izquierdo, y donde tenemos nuestro punto penal, trazamos una línea de 4 metros hacia la derecha, una línea de 4 metros hacia la izquierda, y ahora teniendo estas 3 líneas, la del centro y las 2 de los costados, se unen con una pequeña curva. ¿Estamos? Ese sería el ideal del trazado de la cancha. Incluso Luis no nos va a dejar mentir, el año pasado que se llevó a cabo la fase nacional del torneo escolar aquí en las instalaciones de la federación,
Así estaban trazadas las canchas de aquí de ¿cómo se llama? Que se trazaban en las canchas de pasto natural de aquí de la federación con este diseño. Obviamente también esto si está dentro de sus posibilidades, si es una cancha de superficie natural como pasto o tierra y que lo puedan hacer con la cal o con la pintura, sin ningún problema. Si tuvieran una cancha de cemento o una cancha de duela, estas áreas la podrían marcar con cinta masking o le podrían marcar con gis, estamos para que no afecte sus instalaciones, o bien no estamos remitiendo una cancha de baloncesto, también pueden ocupar la línea del tiro de 3 puntos para poder ocuparlo como las dimensiones donde el portero puede utilizar las manos. No nos remitimos en una primera instancia a esa línea porque la realidad termina haciendo un área bastante grande en donde el portero puede llegar a ocupar las manos. Lo único que sí les pedimos es que si van a ocupar esa línea como la referencia para la portería, que el punto penal sí lo sigan manteniendo a los 6 metros de distancia. Y que en medida de lo posible ustedes puedan adaptarse con este trazado, ¿no? Incluso aquí lo dicen en el punto hasta abajo. El terreno de juego, así como los demás elementos físicos que componen la cancha, podrán modificarse o adaptarse de acuerdo a las condiciones que presente cada una de las instalaciones de las diferentes sedes. Pero mínimamente en la fase estatal y en la fase nacional, sí requerimos que el comité organizador, tanto en el Estado como nosotros, por parte de la Federación en la fase nacional, buscamos tener este trazado de las canchas. Ahora sí, nos vamos con las demás reglas. Estas son un poquito más rápidas. La regla número 2, el balón. Este tiene que ser del número 4, ¿ok? Con un peso que oscila entre los 350 y 370 gramos. El tema de los jugadores, cada equipo contará con un máximo de 5 jugadores en cancha, de los cuales uno de ellos será el portero y es el que podrá obviamente utilizar las manos dentro del área, ¿ok? Así como a cada equipo se asignará un capitán, ¿vale? El partido no podrá comenzar ni proseguir si alguno de los dos equipos cuenta con menos de 4 jugadores. Y en banca podrá haber de mínimo 3 hasta 5 jugadores para poder ser suplentes. El número de sustituciones es ilimitada y puede haber reingresos. Es decir, en cualquier momento del partido pues puede, a decisión del profesor de educación física o del entrenador, puede decidir en qué momento sale un jugador y es sustituido por un compañero. La sustitución es muy sencilla, no pueden salir por cualquier parte del terreno de juego, tienen que salir por donde se encuentra ubicada su banca. De esto también somos muy flexibles, no las dos bancas tienen que quedar en la misma banda. Muchas veces, por cuestiones de operación, por cuestiones de seguridad, nos comentaban muchos estados que decían, ¿sabes qué? Aquí nosotros preferimos que una banca esté en una banda y la otra banca esté en otra banda, para que así evitar un poquito de fricción entre los entrenadores, entre las porras y demás. Entonces no pasa absolutamente nada. Donde se encuentre ubicada la banca, por ahí es por donde tiene que salir el jugador que va a ser sustituido, y hasta que el jugador haya salido puede ingresar el compañero. No se necesita que el árbitro pare el partido para poder llevar a cabo la sustitución, para no interrumpir el juego y poder potenciar el tema de los minutos efectivos de juego. Entonces, es una entrada y salir constante. La única excepción para poder detener el partido es cuando se lleva a cabo la sustitución del portero. Es la única excepción para la cual sí se detiene el partido. La regla número 4, el equipamiento de los jugadores. El equipamiento obligatorio y básico es el siguiente: camiseta con mangas, no se puede camiseta sin mangas, obviamente. De ahí, si van a ocupar algún tipo de indumentaria térmica, ya sea manga larga o el tema de las mallas, permitido, no pasa absolutamente nada. Short, media larga, ¿ok? Espinilleras de manera obligatoria. Y el calzado deportivo, que pueden ser multitacos o tenis. ¿Estamos? Tampoco es como que, bueno, pues el niño no tiene multitacos, tiene los tenis con los cuales hace educación física y no va a poder participar. No, sí lo puede hacer. ¿Qué sí queda estrictamente prohibido en el tema del fútbol escolar? El tema de los tacos o de los tachos. ¿Ok? Eso sí, de esos que nada más traen 6, 12 o 16 tachones, esos sí están prohibidos, son los multitacos, que son para pasto sintético o igual sirven para superficies naturales como pasto natural o pasto o tierra, perdón. Y de ahí, si el niño no cuenta con este indumentario, bueno, con este implemento, puede ocupar los tenis que él tenga a disposición. Los jugadores deberán de portar número en la camiseta. Este número deberá de ser de buen tamaño y legible,
¿ok? No deberá portar equipamiento u objetos que pongan en riesgo tanto su integridad física como la de los demás participantes, llámese aretes, llámese uñas postizas, llámese collares, llámese esclavas, llámese anillos, lo que sea que ponga en riesgo su integridad o la integridad física de algún participante, no lo pueden utilizar. Y solo se permitirá el uso de antojos bajo la responsabilidad del jugador y que estos sean de uso deportivo o de goma, ¿vale? Para no poner en riesgo también la integridad de nuestros jugadores. El árbitro, el árbitro es la persona encargada de dirigir el partido y posee la autoridad para hacer cumplir las reglas de juego en dicho encuentro. El perfil recomendado, aquí nosotros sabemos de sobra que muchas veces en los juegos deportivos escolares se echa mano de la misma estructura docente que se tiene y muchos de los profesores de educación física terminan fungiendo como árbitros, está perfecto. De igual forma, si tienen la posibilidad de echar mano de algún colegio de árbitros y demás, también está perfecto. Puede ser un profesor de educación física, un árbitro de formación, realmente las reglas son muy fáciles. Y en cuanto a otros miembros del cuerpo arbitral, no es necesario tener árbitros asistentes, no es necesario tener un cuarto árbitro, no es necesario tener un árbitro anotador o crono, como se estila muchas veces en modalidades reducidas, en el fútbol rápido o en otros deportes como el básquetbol o el voleibol, que hay referees por dentro y más aparte de los anotadores o los cronos por fuera. No, aquí con un solo árbitro es más que suficiente. La regla número 6, que es la duración del partido. El partido se desarrollará en 2 periodos iguales de 20 minutos cada uno, aplicando una pausa, ¿okay? La cual no debe ser superior a los 5 minutos entre cada uno de los periodos. En la fase intramuros, el profesor de educación física tiene completa libertad para poder ajustar estos tiempos de acuerdo a las posibilidades y condiciones que presente para poder llevar a cabo su proceso al interior de su escuela, ya sea que ocupe sus clases de educación física, ya sea que ocupe el receso escolar, ya sea que se quede en un horario externo, perdón, al horario de la escuela, ¿okay? al horario establecido para la escuela. El profesor decide si son 2 tiempos de 10, si son 2 tiempos de 15, si se apega a los 2 tiempos de 20. Ahí tiene completamente libertad el profesor. Pero una vez superada la fase intramuros y ya después de ahí, nosotros le denominamos fase interescolar, porque también esto lo hemos aprendido con nuestro andar en todo este proceso educativo y ya con conocimiento de causa, ya platicando con las secretarías, no solamente de aquí del centro, de Ciudad de México, del Estado de México, también con las del sur, con Yucatán, con Campeche, con Quintana Roo, y también con las del norte, con Tijuana, con Sonora, con Nuevo León, estamos con las del Bajío, con todos, la estructura es completamente diferente. Hay estados o secretarías que se dividen por regiones, hay otras que se dividen por supervisiones, otras por inspecciones, hay otras que respetan su división municipal, hay otras que no sé, hay un sinfín de formas organizativas en estos 32 entidades. Entonces, una vez que se supere la fase intramuros, ¿okay? Y se vaya ya a competencias contra otras escuelas, ya el tiempo se tiene que apegar a esto. 2 tiempos de 20 con un descanso de 5. La regla número 7, inicio y reanudación del juego. Para el saque inicial, es decir, al inicio del partido, y la reanudación después de un gol, ¿ok? O para iniciar el segundo tiempo, el procedimiento será de un saque de centro, es decir, de un saque de media cancha. En el procedimiento dice todos los jugadores, excepto el que ejecute el balón, deberán de encontrarse en su propia mitad del terreno de juego. Los adversarios del equipo al que efectúa el saque, de igual manera deberán encontrarse en su propia mitad y a un mínimo de distancia de 5 metros con respecto a la posición del balón hasta que éste se ponga en juego. Es decir, hasta que el jugador que va a ejecutar el saque de centro, el saque de medio campo, ponga a rodar el balón. El jugador encargado de reanudar el juego no podrá hacer un tiro directo a la portería rival. Siempre tiene que haber 2 toques y esos 2 contactos tienen que ser de jugadores del mismo equipo. Porque también se presentaba la situación de, bueno, se dice 2 toques, pero no pasa nada. Tú tírale directo, había la indicación del entrenador o de la entrenadora de, tú tírale directo y si el portero le alcanza a rozar o le llega a pegar por ahí en la espalda a un rival y el balón se mete y demás, ya cumplimos, ya hubo 2 toques y en automático ya es gol. No, aquí no es la intención de que haya 2 toques, no es el tema de limitar la parte de ¿cómo se llama? De esa espontaneidad de los niños, sino de cuidar por un lado la integridad física y por otro lado favorecer la construcción del juego. Es decir, que no se vuelva
un juego de portería a portería y que nada más están entre los porteros y puro balonazo. No, que siempre se favorezca ese tema de la construcción del juego. Regla número 8, balón en juego. Se considera balón en juego siempre que se encuentre dentro del terreno de juego y pueda ser disputado por los jugadores de ambos equipos. El balón no estará en juego cuando pase alguna de las tres cosas, de estas tres consignas. Haya atravesado completamente en la línea de meta o de banda, lo cual pues, ya se considera como un saque de banda, un saque de meta o un tiro de esquina. El juego haya sido detenido por el árbitro, previamente anunciado como un silbatazo, o cuando el balón toque al árbitro. Anteriormente al árbitro se le consideraba como parte del juego, hoy dentro de las adaptaciones o de las modificaciones que ha sufrido el reglamento, pues al árbitro se le considera como un agente externo. Entonces, si el balón llega a tocar al árbitro, el árbitro tendrá que detener el juego y a través de un bote a tierra tendrá que otorgarle nuevamente la posición del balón al equipo que lo tenía el balón en su posesión, perdón, hasta antes de que el balón lo tocara a él como árbitro, ¿no? La regla número 9, el resultado de un partido. Al finalizar el partido se considera como equipo ganador aquel que haya marcado el mayor número de goles durante la duración de este. El gol será válido siempre y cuando el balón haya atravesado completamente ya sea la línea de meta, ya sea por suelo o por aire, y que previamente el equipo que haya anotado el gol no haya cometido alguno de sus jugadores alguna infracción o el árbitro haya detenido o haya silbado previamente a que el balón ingresara a la portería. Si no pasa ninguna de estas dos cosas, el gol será válido y el equipo que haya anotado el mayor número de estos será el ganador al finalizar un partido. En el proceso de fase de grupos, siempre se priorizará, perdón, se dejará el empate si es que esto llega a suceder y ya en fases de eliminación directa se procederá a tirar 5 penales de manera alternada, ¿ok? Por parte de los equipos, hasta que uno de los dos, 5 penales, y después si prevalece el empate, pues se seguirá tirando 1 y 1, lo que se conoce como muerte súbita, hasta que resulte un ganador, ¿vale? Pero eso solamente en fase de eliminación. Todo lo que es la fase de grupos, en caso, por ejemplo, de un regional o un estatal, el empate prevalece. La regla número 10, faltas y conductas incorrectas. En el caso de los jugadores, los castigos y sanciones no aplican como tal. Aquí no, aquí sí hay una modificación bastante sustancial con respecto a las reglas de juego del IPAP. ¿Por qué? Porque el árbitro no puede emplear las tarjetas de acuerdo al catálogo de causales. Las medidas disciplinarias por faltas y conductas incorrectas son las siguientes. En primera instancia, el árbitro en cualquier situación que él considera una falta o una infracción va a detener el partido, obviamente le va a entregar la posición del balón al equipo que se vio afectado o al equipo que recibió la falta, ¿ok? Y le hará un llamado de atención al jugador que la cometió, ¿no? Posteriormente, ¿ok? Si hay una reincidencia en esta conducta antideportiva por parte de algún jugador o alguno de los niños o niñas comete un juego brusco grave, se procederá a una sustitución correctiva. ¿Qué es esto de la sustitución correctiva? El jugador o jugadora que incurre en alguna de estas dos situaciones, ya sea en una reiteración de faltas o en un juego brusco grave, tendrá que salir del terreno de juego, ya no podrá reingresar por lo que resta del partido, pero su lugar es ocupado por un compañero que está en la banca. ¿Ok? El jugador que sale tampoco lo tenemos que mandar a una zona alejada de su banca, ni le tenemos que pedir que se retire de la cancha, nada. Solamente pasa a tomar su lugar en la banca e ingresa un jugador. Esto lo hacemos por dos cuestiones. La primera, ¿ok? Para aprovechar ese tiempo efectivo de juego que queda, es decir, si quedan 10 minutos, 15 minutos, todo un tiempo por jugar, que este equipo que podría tener un jugador menos, aproveche ese espacio para que alguno de los jugadores que están en banca pueda jugar ese tiempo. Uno o alguno o varios, ¿no? Porque al final del día, pues ese tiempo lo van a repartir entre los demás jugadores o entre todos los jugadores que todavía puedan estar ingresando al terreno del juego. Eso por un lado. Y por el otro lado, al ser una modalidad en donde el número de jugadores es bastante reducido, es un 5 contra 5, pues obviamente al quedarse con uno menos es una desventaja muy grande, más allá de la parte táctica, en cuanto a la parte física. Hablamos de que es un juego bastante vertiginoso, un juego bastante dinámico, entonces sí se requiere de los 5 jugadores dentro del terreno del juego
para tener un buen desempeño y un buen rendimiento dentro de él. Por estas dos razones es que no existe la tarjeta roja y la tarjeta amarilla es sustituida por el tema del llamado de atención. En resumen, en esta modalidad no hay tarjetas, ni amarilla ni roja. Y muchísimo menos una tercera tarjeta, porque luego también pasa que en otro tipo de modalidades está la tarjeta azul, que es 2 minutos fuera y que vamos a la congeladora, nada. Aquí solamente hay llamados de atención o sustitución correctiva. Regla número 11, los tiros libres. En esta modalidad se precisa que toda falta marcada, ¿ok? Se reanuda a través de un tiro libre indirecto. Estamos indirecto, donde de manera obligatoria los dos toques tienen que ser por jugadores del mismo equipo. El jugador o los jugadores más rivales se podrán colocar como mínimo a una distancia de 5 metros con respecto a la posición del balón. Es decir, la barrera, que es propiamente la línea imaginaria entre el balón y la portería, debe de ir a 5 metros. Y de igual forma, cualquier jugador en un radio de 5 metros no puede estar dentro. El tiro penal, cualquier falta que cometa el equipo defensor dentro de su área penal será sancionada con un tiro penal. Este se ejecutará desde el punto que lo señala, el cual está a 6 metros de distancia de la línea de meta. El saque de banda. Se considera un saque de banda al equipo adversario del último jugador que haya tocado el balón antes de que el balón abandonara la cancha, ya sea por por la línea de banda, ya sea por tierra o por aire. El saque de banda se realizará a través de un pase con el pie, ¿ok? Es decir, un proceso de reanudación con el pie, para lo cual el jugador que va a ejecutar el saque de banda no puede tomar una carrera de aproximación, o como decimos coloquialmente, no puede encarrerarse. Tiene que colocar el balón en el suelo, dar como máximo un paso hacia atrás y de ahí dar el pase a algún compañero, el pase o el centro de algún compañero. No hay goles directos del saque de banda. Así lo haya tocado, algún jugador adversario y el balón entra a la portería o al portero se le vaya, no hay saque de banda. No, perdón, no es gol. No será gol. Y de igual forma, en caso contrario, tampoco podrá ocurrir un autogol, ¿no? Que si él intenta jugar con su portero se le va y el balón ingresa dentro de su portería, pues se terminará reanudando con un tiro de esquina a favor del equipo contrario. Pero siempre se tiene que jugar a 2 toques. Y la distancia del jugador rival más cercano será a 2 metros. Del punto de la línea de banda donde se reanude o donde se vaya a reanudar el juego, el jugador rival más cercano podrá estar como mínimo a 2 metros de distancia. Por ahí le pido por favor a los compañeros, no sean malitos, dejen de estar rayando ahí en la pantalla, ¿ok? Por respeto a los compañeros que están poniendo atención, gracias. Regla número 14, el saque de meta. Se considera un saque de meta cuando el último jugador en tocar el balón haya sido un jugador del equipo atacante y el balón haya abandonado el terreno de juego por la línea de meta, ya sea por suelo o por aire. Para ello, el portero o cualquier jugador del equipo defensor tomará el balón y lo pondrá en cualquier punto dentro del área penal. Es un saque con el pie. ¿Estamos? Y desde ahí podrá poner el balón en juego nuevamente. Reiterando que tampoco se vale el gol de portería a portería en un saque de meta. Ojo, en un saque de meta. ¿El balón podrá rebasar la media cancha en un saque de meta? Sí, ¿ok? Sin ningún problema. También no es una adaptación, es una modificación. Así funciona el fútbol asociación, sí funciona también esta modalidad de juego. ¿Ok? ¿Y por qué les digo que el gol no será válido en el saque de meta y en otra situación sí? Porque si sobre la circulación del juego el balón lo llega a tomar el portero con las manos y hace un despeje con el pie, estamos con el pie y el balón entra en la portería contraria, ese gol sí es válido. Si el despeje lo hace con la mano y contemplando que es una distancia corta o relativamente corta entre ambas porterías, estamos hablando de 20 a 30 metros, yéndonos a los mínimos y a los máximos, y el balón en un saque con la mano del portero lo llega a meter en la portería contraria, ese no contará como gol porque lo está haciendo con la mano. Reanudarían con un saque de meta del otro lado. Pero si en la circulación del juego el portero llega a sujetar o a embolsar el balón y después de ir reanuda con un despeje con el pie, ese gol sí será válido. Denme un segundito, por favor. Nada más en lo que borramos esto. Ahí está. Gracias. Regla número 15, el saque de esquina.
¿Estamos? Se considera un saque de esquina cuando el balón haya atravesado completamente la línea de meta, ya sea por solo por aire, y el último jugador al tocar el balón haya sido un jugador del equipo defensor. Para la reanudación, todos los adversarios deberán estar a una distancia mínima de 5 metros con relación al punto del tiro de esquina hasta que éste se ponga en juego. Ahí la reanudación sí es con el pie, y de igual forma que en las otras reanudaciones, saque de meta, saque de banda, saque de medio campo, no puede haber un gol directo. Aunque aquí el nivel de complejidad es más grande, lo que coloquialmente o comúnmente conocemos como un gol olímpico, que es directo del tiro de esquina, aunque es muy complejo que pueda llegar a pasar, se pudiese llegar a dar, por lo cual hacemos la aclaración de que no se permitirá un gol de manera directa desde el tiro de esquina. Y solamente para precisar el tema del fuera de juego, se precisa que en esta modalidad la posición de fuera de juego no aplica, por lo tanto no deberá de ser sancionado. Podría ser una obviedad, pero lo aclaramos. Esto es por dos situaciones propiamente. Una, por las dimensiones del terreno de juego, y dos, porque la regla del fuera de juego es una regla muy compleja. Tanto es así que hoy en día, con tantos años, con tanta evolución que tiene el fútbol de asociación y con tantas herramientas tecnológicas que se tienen a disposición, sigue habiendo debate en qué sí, qué no, y se le modifica año con año, el que ahora sí vale la mano, el que ahora no vale la mano, el que si está adelantado alguna parte del cuerpo con la que no se puede jugar el balón, mil y un cosas. Entonces, para facilitar el tema del juego para los niños, en esta modalidad no hay el tema, no se sanciona el fuera de juego. Reglas de juego en otros supuestos. Hablábamos de que para los jugadores no existe el tema de las tarjetas, pero en el caso de los cuerpos técnicos y de la porra o afición, esto sí aplica. En el caso de los cuerpos técnicos, porra o afición, el árbitro podrá sancionar las conductas que a su juicio considere incorrectas, utilizando la señalización con tarjeta amarilla para amonestación o roja para expulsar. Cuando un integrante del cuerpo técnico sea expulsado, tendrá que retirarse del terreno de juego y dirigirse a la zona que el comité organizador o que el responsable del partido haya asignado para que pueda proseguir viendo el partido guardando una actitud respetuosa. Si ambos integrantes del cuerpo técnico fueran expulsados, se dará por concluido el juego y el equipo infractor perderá el partido. ¿Ok? Aquí si el equipo infractor iba ganando el partido, lo va a perder por un marcador de 2-0. Si el equipo contrario llevaba más de 2 goles anotados, permanecerá sus goles anotados en el marcador y al otro equipo se le eliminará. La expulsión de la porra afición no será causal para detener el partido o para dar por perdido el juego a alguno de los equipos, pero sí se tomará en cuenta, o sí se considerará como criterio de desempate, si es que se encuentra en una fase final o en una fase de grupos, sí podrá ser tomado a consideración como un criterio de desempate, e incluso su presencia en el siguiente partido, pues ya quedará a consideración del comité organizador de la fase en la que se encuentra. Pues hasta aquí, profesores, terminaría la exposición del tema de las reglas de juego. No sé, Memo, si me podrías ayudar ahí habilitando tanto a Germán como al profe Luis. Germán, por si quisiera agregar algo de la exposición. El maestro Luis, por si quisiera comentar algo, en lo que damos pie o una pausa, un espacio, para que los compañeros puedan ir escribiendo si tienen alguna pregunta, duda o comentario aquí en el chat y las podamos ir resolviendo. ¿Vale? No me despido, por aquí nos quedamos. Germán, maestro Luis, no sé si quieran comentar algo. Ok, muchas gracias, maestro Eduardo. La verdad es que para nosotros es muy importante que nuestros docentes estén enterados de estas reglas de juego porque muchos de nuestros docentes son los que organizan y ejecutan estas reglas de juego en sus escuelas, en sus etapas de inspección, supervisión. Y qué bueno que hay el interés. Ya hay algunos comentarios en el chat, posteriormente los vamos a ir leyendo. Perfecto, Luis. Germán, no sé si quieras comentar algo antes de que empecemos con la parte de preguntas y respuestas. Pues únicamente y en lo que vas a ir identificando, Lalo, invitarles maestras, maestros para que tengan una mayor referencia de la implementación de esta modalidad, pueden ingresar a nuestro sitio oficial del torneo escolar, que es torneoescolar.fmf.mx.
En ese sitio está almacenada toda la información de la fase nacional, e inclusive ahí ustedes pueden ver todos los partidos se grabaron, tanto de la rama varonil como de la rama femenil, y ahí pueden ver inclusive hasta cuestiones tácticas que implementaron los equipos representativos de cada entidad, y inclusive hasta situaciones ya más de orden táctico que les puedan funcionar a ustedes para ordenar y organizar a sus equipos. Podrían ahí tomar algunas ideas, pero sobre todo también del funcionamiento de las reglas. Pueden entrar ahí a ver cualquier partido. Obviamente en esta fase nacional sí invitamos a compañeros árbitros de la comisión de árbitros de aquí de la federación, árbitros en formación, obviamente no árbitros profesionales, pero que de alguna forma pues sí estaban ya muy inducidos o muy eh, pues al tanto de cómo funcionan las reglas y que garantizaban una correcta implementación, que bueno, solo es una referencia más y que creo que les puede servir de ayuda. Ahorita igual en el chat les ponemos el nombre de nuestro sitio web. Pues adelante, Lalo, no sé si ya identificaste las Sí, preguntas. ya salieron algunas. Perdón, profe, si no termino por mencionar a todos. Hay muchas, bueno, hay algunas preguntas que se pueden agrupar, solamente respondiendo a la primera que me vaya encontrando en el, así como, conforme vamos haciendo scroll en el tema del chat. Ok, pero empezamos con una que dice el profesor Miguel Ángel. Dice, ¿el portero es fijo en su área o es movible hasta la media cancha? Para responder esta pregunta, profesor, el portero puede ubicarse en cualquier espacio dentro del terreno de juego. ¿Se acuerdan que al principio de la presentación hablábamos de una situación de una promoción del fútbol sala? Digo, no voy a ahondar mucho en el tema, pero dentro de la modalidad de fútbol sala, los que la han practicado, los que la han visto, sabrán que hay muchas limitaciones con el portero. Una de ellas es que el portero no puede jugar más de una vez o no puede intervenir más de una vez en su propia media cancha, ¿no? Esas son reglas bastante complejas, por lo cual tampoco promocionamos esta modalidad del fútbol escolar como fútbol sala, sino le denominamos fútbol 5 o fútbol escolar, ¿ok? Porque esa es una de las principales diferencias con el fútbol sala. El portero se puede mover por cualquier parte de dentro del terreno de juego. Estamos, si tácticamente ustedes lo tienen trabajado y le piden al portero que rebase la media cancha, adelante. Si es o sea, obviamente la única restricción es que él solamente puede meter las manos dentro de su área. Estamos, es lo único. De ahí en fuera todo lo demás es libre de poder jugar en cualquier zona. Profesor Julio León, me interrumpes, Germán, si quieres comentar algo más. Profesor Sí, Julio León dice, ¿deberán jugar todos los integrantes del equipo? Sí, es una modalidad reducida en cuanto al número de jugadores, el tiempo es bastante congruente, estamos 2 tiempos de 20 minutos, no es cronometrado, es un tiempo corrido, pero en este lapso que terminan sumando 40 minutos para darle distribución o para que se pueda dar una distribución de manera equitativa de minutos para todos los jugadores que conforman el equipo, creemos que es bastante el espacio que ustedes tienen para poder hacerlo de esta manera. Siempre se va a invitar a que todos los niños participen, ¿ok? Por lo cual sí es obligatorio que todos tengan participación en cada uno de los partidos. Profesor Fernando Gabriel Reyes, teníamos duda en la muerte súbita, tiran todos los jugadores de banca o todos los jugadores que terminaron el partido. Todos los jugadores, profesor. Al momento de que un partido termina empatado, ¿ok? El procedimiento es el siguiente. Todos los jugadores, incluidos los jugadores que están como sustitutos o suplentes en ese momento, ingresarán al terreno de juego. Estamos siendo 10 por cada uno de los equipos, tirarán primero los cinco tiros obligatorios, a excepción de que, por ejemplo, el partido, bueno, en la tanda de penales ya vaya 3-0 y el equipo contrario, aún metiendo los 2 penales que le resten, ya no puede empatar el partido. O la tanda de penales, y ahí se suspendería antes de que se cobren los 5. Si no son los 5 obligatorios, ok, después de ahí, si no hay un ganador, se procede al tema de la muerte súbita, tirando por cada equipo. Haciendo la aclaración también de que en este procedimiento, si alguno de los equipos cuenta con un número menor de jugadores, por ejemplo, de un lado se presentaron 8 y del otro lado se presentaron 10, ¿ok? Para que un jugador pueda volver a tirar,
primero tuvieron que haber tirado todos sus compañeros. Es decir, que si, por ejemplo, vamos en el penal número 9 y de un equipo ya tiraron los 8, tendrán que volver a empezar nuevamente en el orden en el que fueron tirando. Y del otro equipo todavía faltarían 2 jugadores por tirar. Entonces, en esa situación, vamos. Y si uno de los equipos tuvo una sustitución correctiva, estamos, el jugador que tuvo la sustitución correctiva no puede tirar penal. Estamos, no puede tirar penal, pero tampoco el otro equipo está obligado a sacar un jugador para que queden en igualdad numérica. El otro equipo no tuvo ninguna sustitución correctiva, todos los jugadores van para adentro. ¿Estamos, profes? Ahí solo Lalo reforzar, una vez que se van a ejecutar los tiros, ahí el orden en que decidan que cobren sus jugadores no está limitado a cómo haya terminado el partido. Es decir, si había jugadores en la banca, aún habiendo estado en la banca al término del partido, pueden iniciar tirando penales. Es decir, no tienen que cobrar primero los 5 que estaban jugando y después los suplentes. Ahí ya el orden es como ustedes lo consideren, contemplando a sus 10 jugadores o al número que integre su equipo, que como máximo serían 10. Perfecto. Adelante, Lalo. Muchas gracias, Germán. De la maestra Mitzi, dice, una duda, ¿es válido el gol de portería a portería? Sí, siempre y cuando sea sobre una situación de juego. Lo comentábamos durante la exposición de las reglas. Si durante la circulación del juego tiran a portería y el portero sujeta el balón y desde ahí hace un tiro de portería a portería, el gol sí será válido. Si es un saque de meta, ese gol no es válido. ¿Estamos? Aquí, todas esas situaciones y aquí aprovecharé porque más abajo, creo yo, o me adelanto un poco, nos podemos encontrar situaciones que podamos resolver con esta aclaración que voy a hacer a continuación. Toda aquella situación que no haya sido expuesta aquí en las reglas de juego se termina resolviendo como pasa en el fútbol la asociación. Por eso hablamos de una simplificación, porque lo que buscamos no es una especialización en la modalidad de fútbol 5, sino construir un peldaño más dentro de la escalera de formación de los jugadores hacia el fútbol en su modalidad completa, que es el fútbol 11, por lo cual toda aquella situación que no se haya esclarecido en esta exposición será resuelta como en el fútbol asociación. Pongo un ejemplo, ¿ok? Tomando esta pregunta de la maestra Mitzi. Si un jugador, un compañero le regresa con el pie el balón a su portero y su portero lo toma con las manos, se señalará un tiro libre indirecto. Bueno, en esta modalidad todos son indirectos, ¿no? Que eso sí se esclareció. Se señalará un tiro libre indirecto. Pero si se lo regresa con el muslo, con el pecho, con la cabeza y el portero la toma con las manos, el juego sigue. ¿Estamos? Oigan, ¿se permiten las barridas? Sí, sí se permiten las barridas. Estamos, obviamente, pues hay superficies donde no es recomendable, por ejemplo, en el cemento, ¿no? Pero la duela, el pasto natural, la tierra, sí es permitido, ¿estamos? Eh, no hay una sanción, no hay una infracción por esa situación. Obviamente lo que les dimos, partimos de una recomendación en superficies que no sea apropiado el tema de la barrida, pues recomendar de nuestra parte es el jugador que no lo haga. Ya si en una situación de emergencia el jugador se termina barriendo en el cemento y para evitar el tiro, para evitar que el balón entre en su portería o demás, o que el balón salga de la cancha, el juego sigue, ¿vale? Creo que esto nos va a ayudar a resolver o a disipar bastantes dudas. Profesor Miguel Ángel dice, 5 faltas cometidas por parte de algún equipo ameritan un shutdown. No, ya lo platicábamos con el tema de la simplificación de las reglas. No metemos reglas ficticias o reglas que no tengan un fin más adelante. No hay acumulación de faltas, no hay shootdowns, no hay dobles penales, no hay nada de eso. ¿Estamos? Solamente las sanciones que ya habíamos dicho, que era el llamado de atención y la sustitución correctiva. Del profe Daniel Lagunes, el portero puede tomar el balón con las manos al recibir el pase de un compañero, ya lo explicaba, si es con la cabeza, el pecho, el muslo sí, si es directamente con el pie no. Dice en la regla 11 al ejecutar el profesor Filiberto Lobato, en la regla 11 al ejecutar el tiro libre indirecto es suficiente o válido solo pisar el balón. Sí, ok, siempre y cuando tenga movimiento el balón, ok, para romper ese punto de inercia, ok, o ese punto de inactividad del balón, y de ahí el otro jugador pueda ya realizar el tiro o el pase, ¿no? Un segundo toque.
Dice la maestra Mayra Ambrosio, dice, nos puedan compartir el documento. Digo, ya está en manos o en poder del maestro Luis. Él ya a través de la estructura correspondiente y a través de los medios oficiales se los hará llegar. El maestro Felipe Torralba dice, si el tiro de esquina o el saque de meta va directo a portería y el portero lo saca hacia atrás, ¿cómo se reanuda? O sea, lo saca hacia atrás, o sea, lo manda hacia el tiro de esquina, perdón, hacia arriba de la portería, se reanudaría con un tiro de esquina, profesor. Estamos ahí lo que cubrimos ajá, la parte que cubrimos es que no se vale el gol del saque de banda, del tiro de perdón, del saque de media cancha, o del saque de centro, del saque de meta, no se vale el gol. Pero si de ahí el portero la desvía y la manda hacia la banda, o si la manda sale el balón por la línea de meta, pues se rondará con un saque de meta, con un tiro de esquina. Dice el profesor Gustavo González, el mínimo de tiempo que deben jugar, ¿cuál es? Refiriéndose a los niños. Aquí no hay un mínimo, profesor. O sea, aquí lo que invitamos siempre es a que el profesor de educación física o el responsable a cargo del equipo sea muy consciente del esfuerzo que están haciendo sus niños para asistir a los partidos, para estar y demás, tanto en el proceso de los entrenamientos o del proceso de construcción del equipo y después que haya asistido al partido y que sobre eso pues apelamos a la conciencia y a la buena voluntad del profesor para distribuir la cantidad de minutos posibles entre todos los jugadores. No hay un mínimo ni un máximo porque eso complejizaría un poco el tema de que tengamos que tener un anotador para saber cuánto tiempo está jugando cada uno de los niños y que esto pueda tener una sanción. Aquí lo que nosotros apelamos es al uso de sentido común de los profesores y que le den a todos la posibilidad de poder desempeñarse dentro del terreno de juego. Y eso también nos apoyamos un poco con el tema de las sustituciones ilimitadas. Al entrenador tener la posibilidad de poder permitir que su niño entre y salga constantemente del terreno de juego, pues si hay un niño que está tomando malas decisiones o le está pesando un poco el escenario, el contexto en el que se encuentra, pues el profesor lo puede sacar con toda la tranquilidad de decir, de explicarle afuera, de animarlo, de motivarlo, de quitarle esa presión externa y después volverle a integrar a la cancha, ¿no? También es un poco ese tema de las sustituciones ilimitadas y los reingresos. Dice el profesor Rubén Roa, ¿cómo se reanuda el juego después de un gol anulado por haber sido directo? A través de un saque de meta, profesor. Si el tiro fue de un saque de banda, de un saque de medio campo, de un saque de meta del equipo contrario y el balón entró a la portería, saque de meta a favor de tu equipo. ¿Pueden repetir el sitio? ¿Me ayudas ahí, Germán, en lo que tomo tantita agua? Ahí. Creo que sigue silenciado, Germán. Es torneoescolar.fmf.mx, ¿verdad, Germán? Ahí es donde ustedes podrán encontrar toda la información. Denme un segundo. Es correcto, es torneo escolar todo junto, .fmf.mx. Es el sitio. Me parece que ya se lo escribieron por ahí por el chat. Listo, ya está. Me ha Perdón. bloqueado el micrófono. Pero ya les escribí en el chat la página oficial, es torneoescolar.fmf.mx. Así lo ponen en su buscador y les abre el micrositio. Ok. Perfecto. Dice el profesor Gerson Guzmán, la regla número 11 en los tiros libres, como el saque de banda, de meta, etcétera, si la toca un compañero, ¿el gol es válido? Sí, si por ejemplo en un saque de banda el jugador que ejecuta le da el pase al compañero y el compañero eh, sin intención le rebota el balón o da mal un pase y lo termina metiendo a su portería, pues ya el balón ya estaba en juego y sí será un autogol. Dice el profesor Sergio Eduardo Mendoza Bernal. Dice, al no haber tarjetas y como comentan que lo primero es un llamado de atención, ¿sigue aplicando de la misma manera aunque sea una conducta violenta? No.
Hablábamos de que si el jugador comete un juego brusco grave, no necesita un llamado de atención previo. Si así lo cataloga el árbitro, desde la primera acción o desde la primera intervención, puede hacer la sustitución correctiva. Algunas las voy pasando porque ya se fueron esclareciendo. El profesor José de Jesús Domínguez dice, en las etapas estatales y nacionales, ¿qué tipo de cancha se usará? Mínimamente en la fase nacional sí le podemos decir, profesor, que son canchas de pasto natural. En las fases estatales, pues dependerá mucho de la organización que tenga la Secretaría de Educación ahí en su entidad, para saber si es natural, pasto sintético, si es alguna escuela, algún gimnasio, eso ya lo determinará la convocatoria a nivel estatal. El profesor Sergio Eduardo Mendoza, si el portero toma posesión del balón fuera del área, ¿puede reingresar al área y tomar el balón siempre y cuando venga de un compañero? Ok, aquí es la misma situación, profesor. Cualquier situación que no se haya esclarecido se resuelve como en el tema del fútbol asociación. Si el pase, fue de un compañero, él la recibió por fuera del área y se mete a su área y la toma con las manos, ok, es un tiro libre indirecto porque el pase viene por parte de un compañero. Si estamos, el equipo rival tiró, el portero hizo contacto con el balón fuera del área y después la metió a su área y de ahí levantó el balón con las manos, no pasa nada, de ahí sigue jugando. Puede dar un paso el portero con la mano, puede realizar un despeje con el pie. Dice Rubén Ruaz, al no ser obligatorio el número de integrantes del equipo, si uno presenta 10 y otro 8, ¿se jugaría? Sí. La única consigna con la cual no se puede jugar un partido o no puede proseguir un partido es si alguno de los dos equipos cuenta con menos de 4 integrantes. Dice el profesor Sergio Eduardo Mendoza, ¿el portero teniendo posesión del balón lo puede poner en juego dentro de su área? Sí. Si el portero, por ejemplo, el equipo rival hizo un tiro, el portero lo sujetó, lo embolsó, y después el mismo portero baja el balón dentro de su área para jugarlo con el pie, sí, sí es válido. Dice el usuario lev.rey78e, ¿qué pasa si un equipo no mete a todos sus jugadores en el lapso del tiempo de juego? Aquí miren lo que pasó en la fase nacional. Fue lo siguiente, para empezar, no detectamos a ningún equipo que haya incurrido en esa sanción o a ningún cuerpo técnico, a ningún profesor de educación física que haya incurrido en esa sanción de no meter a alguno de los jugadores, pero sí desde la junta previa se aclaró que si algún equipo no llegaba a meter a todos los jugadores dentro de un partido, iba a tener un llamado de atención el profesor. Estamos en ese primer partido, no iba a ser causal para pérdida de partido, ¿ok? En una primera instancia y teniendo el antecedente de un llamado de atención. Si el profesor volvía a incurrir, ahí sí se iba a dar por perdido el partido, pero primero iba a venir un llamado de atención. Aquí nos regresamos nuevamente, apelamos a la buena intención y voluntad de los profesores de educación física, de los entrenadores, para permitir la participación de todos sus jugadores. El profesor Jorge Maldonado Reyes, ¿goles dentro del área con el pie o solo de cabeza? Libre, profesor, libre. ¿Estamos? Albert López dice, ¿cuál es el motivo para sancionar a un jugador y que salga del partido? Reiteración de faltas, o sea que el árbitro ya le haya llamado la atención en constantes ocasiones, no damos un número al segundo llamado de atención, al tercer llamado de atención, es como lo considera el árbitro, y pues obviamente hay faltas que no son propiamente por generar una interrupción del juego o por lastimar al jugador, al contrario, o un foul táctico. O sea, hay un sinfín de situaciones por las cuales se puede llegar a dar este llamado de atención. En el momento que el árbitro considere necesario u oportuno hacer la sustitución o pedir la sustitución correctiva, lo puede hacer. ¿Estamos? La maestra Liliana OR dice, cuando se van a penales solo tienen los últimos 5 jugadores que quedaron jugando, no, ya se les explicó, entran todos.
y el orden en el que van pasando es indiferente. Pueden empezar tirando, o puede tirar primero un jugador de los que terminó dentro del terreno de juego, o puede tirar primero uno de los jugadores suplentes, no pasa nada. Pero eso sí, ningún jugador puede repetir o puede volver a tirar hasta que no hayan pasado todos. Mm, mm. El profesor Mario, bueno, Lev Mario, dice que existe alguna tolerancia de espera para el inicio del partido. Eso ya lo determinará bueno, la convocatoria en la fase estatal. En la fase nacional, pues como toda la organización y transportación depende directamente del comité organizador, en este caso nosotros como Dirección de Desarrollo Deportivo de la Federación, pues difícilmente hay un tema de que algún equipo no se llegue a presentar. Ya en la fase estatal, pues determinará la misma secretaría qué es lo que procederá. Ah, el Left Gio dice, ¿me podrá corroborar si el saque de banda es con el pie sobre la línea de banda y el equipo contrario a una distancia de 2 metros? Es correcto. Todos los saques de banda son con el pie. El balón se tiene que colocar sobre la línea de banda en el punto más cercano donde éste haya abandonado el terreno de juego y los rivales se deben de colocar a un radio de 2 metros de distancia. Rubén Roa, ¿el saque de meta debe ser obligatorio que se haga con el pie? Sí, no puede decidir el niño si lo hace con el pie, con la mano, no. Saque de meta es con el pie. Mm, el profesor Anuar Gómez, si se quiere reclamar alguna jugada, ¿es posible? ¿Y quién puede hacerlo? No, sí es posible. O sea, una cosa es que el tema de las tarjetas, tanto amarilla como la roja, sigan existiendo en este reglamento para poder sancionar las conductas que a su consideración el árbitro considere imprudentes o innecesarias para con el cuerpo técnico, considerando que ellos son mayores de edad, ¿vale? Y que ya son muy conscientes de sus acciones y de sus palabras. Pero de ahí en fuera, sin problema, tú como entrenador te puedes dirigir al árbitro, siempre y cuando lo hagas de una manera respetuosa, profesor. La maestra Soco dice, al terminar el partido, si se van a la tanda de penales, ¿se puede cambiar el portero? Sí, sí se puede cambiar el portero. Incluso ustedes lo pueden cambiar en cada uno de los penales. O sea, no pasa absolutamente nada. O sea, que en el primer penal pare uno, en otro penal pare otro, sin ningún problema. En el saque de Josué Ahumada, en el saque de banda se puede tirar directo a portería. No, aunque exista un segundo toque por parte de un rival, no contará como gol. Mm, Perdón, estoy leyendo, profesores, no crean que me perdí, solamente que varias de las preguntas, creo yo desde mi punto de vista que ya se fueron resolviendo con lo que hemos ido comentando, por eso me las voy brincando y voy leyendo la siguiente. Um, Esto también el profesor José de Jesús Domínguez dice, en los anexos que descargan de la página de CONADE trae información distinta. ¿Se tomará entonces lo que está mencionando ahorita como reglamento? Sí. Al final del día, nosotros apoyamos a la parte de la CONADE, o más bien el anexo técnico del fútbol 5, lo dejaron en nuestras manos. Tal vez en la lectura o en la interpretación se pueden considerar algunas cosas distintas. Lo que sí les podemos garantizar es que en la fase nacional habrá presencia de gente de la federación. Estamos pues para que se apegue completamente al reglamento, y nosotros somos los que somos los primeros interesados de que se apeguen a lo que nosotros estamos dictaminando desde aquí. Y ya. Yo creo que algunas preguntas, perdón que no los haya mencionado a todos, también es un poco por el tema del tiempo, no por nuestra parte, sino respetando al espacio que nos brindó aquí la Secretaría a través del maestro Luis. Pero
creo yo, con la leída que le acabo de dar a todas las preguntas, estamos, algunas se repetían, por eso ya no las terminé mencionando, algunas ya se iban resolviendo con el paso de las preguntas anteriores, pero pues hasta aquí terminaría mi participación. Memo, ¿me podrías ayudar nuevamente a habilitar, por favor, al maestro Luis y a Germán, por favor, para que puedan dar el cierre de la sesión? Ok, muchas gracias, Eduardo. La verdad es que agradecemos este reglamento que nos haces expresado. El reglamento está va a ser subido al micrositio ahí de la dirección. Igual se les compartirá a través de la estructura de educación física estatal a los docentes que nos pertenecen a nuestra estructura. Lo pueden encontrar en el micrositio o como bien menciona Germán, en el micrositio de la federación. Y hay un comentario, en la parte estatal estamos contemplando que será pasto natural. Igual les invito a contestar el enlace de asistencia para la emisión de sus reconocimientos y quedamos atentos a cualquier veo que el maestro Pedro tiene la mano levantada. No sé si hay la oportunidad de que pueda habilitarse el micrófono o estamos en tiempo. Memo, ¿lo puedes habilitar, por favor? Y a mí me queda todavía un comentario, Luis. Pero démosle la palabra al maestro Pedro. Sí, buenas tardes, disculpen la interrupción, profe. Nada más de rapidito. Uno, con respecto a lo que decías de los tiros penales, en este caso, por ejemplo, decías que podría ser que algún equipo tenga los 10 jugadores y en el caso del otro, los 8. En este caso, por conveniencia del mismo entrenador, ¿podría quedarse solamente que tiraran nada más sus 8 o tendría que ser forzosamente los 10 de él? ¿Por qué sacarle ventaja al contrario? Digámoslo así, yo tengo mis 10 y yo sé que 2 no son tan buenos tiradores y a lo mejor el otro entrenador presentó a sus 8 mejores jugadores. No sabemos con qué criterio se esté moviendo. Creo que no logro escuchar al profe. Tú respóndelo. Ahí está. Sí, estoy. Perdón, no me había dado cuenta que no se había activado el audio. No, profesor, todos los jugadores, o sea, entiendo perfectamente la pregunta, pero todos los jugadores que formaron parte de la hoja de alineación previa al inicio del partido, si la instancia te lleva al tema de los tiros penales porque es un proceso de eliminación directa, una fase de eliminación directa, todos tendrán que tirar. Estamos, a menos de que alguno de ellos presenta alguna lesión que se haya suscitado durante el partido y esta haya sido muy evidente, es por la razón por la cual no podría tirar el penal. Pero de ahí en fuera, todos, profesor, todos tiran, así uno haya presentado 10 y el otro solamente se haya presentado con 5. Digo, que se vaya dando la situación, no es forzoso que tiren los 10. Si en la tanda de 5 ahí se resuelve la situación, pues hasta ahí quedó. Pero en el caso de que siga avanzando en el tema del comúnmente conocido muerte súbita y vaya avanzando, pues deben de tirar todos los jugadores que estén a disposición. Correcto. Y por último, profe, hace rato mencionabas acerca de que en caso que se regrese el balón y entre a la portería, en este caso se reanudará con saque de meta. Mencionabas, me imagino que en el saque de meta original que se le regresaran al balón al portero, ¿o en qué criterio? Ahí sí, no me queda tan claro, profe, pero a ver, me voy a los casos. En un saque de banda, si el jugador decide jugar con su portero y su portero no la toca y el balón entra a la portería, se reanuda con un tiro de esquina. Estamos en un saque de meta, el portero o cualquier jugador del equipo defensor es un procedimiento con el pie, realiza el despeje y el balón entra en la portería contraria, estamos, aunque la haya tocado el portero del otro equipo, como hay una intención clara de hacer ese tiro directo a portería, se reanuda con un saque de meta por parte del otro equipo. ¿Estamos, profe?
Correcto, te agradezco, disculpa la interrupción. No, para nada, estamos para servirle. Muchas gracias, profe Luis. Listo, creo que ahí quedaron aclaradas todas las dudas. Un último comentario, Luis, porque digo, tiene que ver con un programa nuestro, pero también con algo que se menciona en el anexo técnico que publicó CONADE. Ahí, maestras, maestros, no sé si el anexo técnico como tal esté en poder de todos ustedes, si no, seguramente lo tendrá Luis, y en los documentos que él deriva para organizar a nivel local en su estado, los Juegos Deportivos Escolares, pues remite toda esta información que emite la CONADE. Entonces, ahí se habla, maestras, maestros, de dos cursos que deben tomar. Uno de un programa nuestro directamente que se llama Jugamos Todos. Lo que les quiero compartir es que este curso va a estar disponible a partir del 1 de marzo, es decir, el próximo mes, o a partir del próximo mes van a poder tomar este curso. La información del micrositio y todo lo demás se lo compartiremos a Luis. Incluso nosotros estamos también en la disposición, maestras, maestros, de hacer una sesión similar a esta, pero para atender el tema del curso, para explicarles cómo navegar en nuestra plataforma, cómo generar su usuario y que todos puedan tomarlo sin ningún inconveniente. Y el otro es un curso sobre salvaguardia en el deporte, sobre todo orientado a las poblaciones infantiles, que es un curso que ofrece la FIFA. De ese curso, inclusive en el propio anexo técnico, anexamos el link donde pueden tomar el curso, y en caso de que no, también lo podríamos abordar en una posterior sesión donde les indiquemos exactamente dónde se toma ese curso. Es un programa muy grande, muy amplio, muy profundo, tiene 5 módulos, nosotros únicamente les invitamos a que tomen el primero, que es sobre fundamentos de salvaguardia en el deporte. Entonces, eso, Luis, para que digo, después nos vamos poniendo de acuerdo y ojalá se pudiera tener una sesión con tus maestros y maestras para que todos tengan esta información y lleguen completos a la fase nacional de los Juegos. De nuevo, reiterarles el interés, el agradecimiento también por tener esta pues, situación de querer llevar a cabo bien sus juegos, sus competencias escolares, y por nosotros encantados de seguir haciendo equipo con todos ustedes. De nuevo, muchas gracias, Luis, y quedamos a la orden. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Eduardo. La verdad es que estamos ahí en coordinación. Yo creo que sí es necesario la sesión de los cursos que mencionas para que los docentes se familiaricen con la plataforma y cómo generar su usuario y contraseña para que puedan hacer estos cursos que son requisitos para la fase nacional. Igual, muchas gracias a todos los maestros. Agradecemos a Mario por la apertura, al director general de Desarrollo Deportivo de la Federación. De parte de mi director, el maestro Froilán, agradecemos su participación. Muchas gracias a todos. Igual hay una duda referente al Mundialito. El Mundialito es la misma disciplina de Juegos Deportivos Escolares de fútbol, entonces ahí es totalmente lo mismo, el Mundialito escolar con fútbol 5 de juegos deportivos. Entonces, les recuerdo responder el link de asistencia, y solo para finalizar, si me pudieran regalar abriendo su cámara para una evidencia fotográfica. A la cuenta de 1, 2 y 3. Muchas gracias, maestros, les agradezco, y estamos ahí al pendiente en el grupo, y les recuerdo, hay una invitación para la capacitación de Foot Bandera el día 20 por parte de la CONADE. Entonces, quien tenga el interés, el link de registro está en el grupo de difusión de WhatsApp. Y bueno, agradecemos a todos, muchas gracias a Germán nuevamente, y nos despedimos. Hasta luego. Buenas tardes a todos, un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego.